nutricionista que se conecta desde España. Es especialista en alta sensibilidad y también especialista en altas capacidades. Así que por ahí, Hola, hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bien. Un segundito. Oye, bueno, muchas gracias por aceptar el live. Yo me considero absolutamente ignorante en el tema, por eso es tan importante para mí poder visibilizar. He venido trabajando con neurodivergencias, pero otras neurodivergencias, así que encontré tu perfil, que además de alta sensibilidad, sabes de altas capacidades, así que muchas gracias por aceptar la invitación, Zaira, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Cuéntame un poquito. Encantada de divulgar un poquito por el tema. Cuéntame. Sí, no, te quería preguntar un poco de cómo, porque psicóloga, nutricionista, y cómo llegaste en todo tu viaje profesional y supongo también personal a las altas capacidades. ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, llegué ahí, creo que como muchas mamis acabamos llegando a través de nuestros peques. Ah, ya. Yo veía cosas en mi niño iguales que a mí, pero digo, bueno, voy a intentar ponerle nombre a ese, se parece a mí cuando yo era pequeña. Así investigando un poco, empezó a sonar en mi país la alta sensibilidad, ¿vale? Que la verdad que cuando lo escuché me cabreé mucho porque dije, ¿cómo puede ser que lleve tanto tiempo estudiando psicología y no me haya enterado de esto? Ujú. Pues sí, entonces ya especializándome en la alta sensibilidad, veía que sí, pero que ahí había como unas pequeñas piezas que no me encajaban del todo dentro de la alta sensibilidad. Fui investigando sobre altas capacidades y ya ahí sí me cuadró todo dentro de él. Y empecé también mi propio proceso de identificación. Así que ya ahí fue cuando me puse a tope y la última línea de mi carrera de TFG y demás la enfoqué al trabajo de las altas capacidades, la unión con el mindfulness como gestión regulatoria y empezó así. Wow. O sea, por tu hijo, por tu Sí. bebé. Eh, y actualmente es esto, ¿cómo se clasifica? ¿Tiene no? ¿Cómo la definición? ¿Cómo se definen estas capacidades? Para que la gente que no sabe como yo empecemos a aprender. Pues mira, las altas capacidades a fecha 2023 de febrero no tienen definición oficial, Ok. ¿vale? Diversos autores la definen de una manera o de otra, ¿vale? Yo lo explicaría como una neurodivergencia tiene su base biológica, que significa que nuestra configuración cerebral es diferente a la de la población normotípica, ¿vale? Y eso implica que esas áreas que están más desarrolladas o que tienen como un filtro más fino nos llevan a tener ciertas características emocionales y conductuales que no tiene la población normotípica, ¿vale? No es un trastorno, ¿vale? Sería, digamos, una condición, ¿vale? Ujú. La alta sensibilidad se ha investigado que es un rasgo de la personalidad, ¿vale? También tiene su base biológico, pero la alta capacidad sería como un aspecto más dentro de la neurodivergencia, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Sí, todo bien. Parece que, no sé si dije hasta sensibilidad, alta capacidad, sí. Pero altas capacidades, ya se me traspasó. Las altas capacidades, ¿de dónde nace esta terminología? ¿Alguien la empezó a estudiar, supongo? Hay varios autores importantes en el estudio, como Dabrowski, Linda y unos cuantos más, que ahora mismo se me han quedado por ahí por la cabeza, y mira que estudié bastante en el TFG, y empezó como un intentar también identificar a peques y a personas que tenían un coeficiente intelectual mucho mayor que la media. Digamos que el inicio empezó por ahí, solo que en ese continuo de los estudios se dieron cuenta de que las altas capacidades
La superdotación, como se decía al principio, va más allá del coeficiente intelectual, es decir, había personas que sí que mostraban un coeficiente intelectual muy alto, pero además tenían ciertos comportamientos específicos que también se daban en otras condiciones, pero que estaban muy presentes en personas con altas capacidades, como el tema de las asincronías, la sobrecitabilidad. Entonces, digamos que el inicio de las altas capacidades comenzó con el estudio de la inteligencia, las inteligencias múltiples de Gardner y demás, y ha ido avanzando desde ese inicio a una parte más emocional, ¿vale? Sí, tenemos este coeficiente intelectual, pero ¿qué más implica tener altas capacidades? Entiendo, perfecto. Y dentro de las características, aparte de lo que me mencionaba, que ya ha ido mutando un poco de la parte, no solamente coeficiente intelectual, sino que estaba hablando también de emociones. ¿Qué características, por ejemplo, si hay un adulto que quizás aprendió esto a vivir a la mala, entre comillas, aprendiendo a sobrevivir en un mundo neurotípico, ¿cómo un adulto primero se podría identificar? ¿Qué características hay? Vale, mira, yo lo primero creo que es importante saber que nuestro instinto está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor con el tiempo como que tendemos a esconderlo un poco, pero nosotros y nosotras siempre sabemos que algo hay que no nos cuadra y que no nos encaja y que nos hemos sentido o nos han hecho sentir siempre unos bichos raros. Que te puede sentir bicho raro y no tener altas capacidades, por supuesto, pero ya es un comienzo, ¿vale? Luego hay ciertas características, eh, como sería, por ejemplo, vale, es que estoy pensando muchas a la vez, ¿vale? Perdona, mira, esto, una de ellas es el pensamiento divergente, el pensamiento arbóreo, ¿vale? Un ejemplo de esto sería cuando nos dicen una cosa y nuestro cerebro ante ese estímulo, digamos que es un problema, ¿vale? Pues a lo mejor ante un problema, una persona normotípica encuentra una solución, al rato otra y al rato otra, ¿vale? Un poco así simplista, pero para que se entienda. Una persona con altas capacidades, ante un mismo estímulo, su cerebro activará un pensamiento arbóreo o divergente que se llame, generará como 5 ideas, 5 posibles, o sea, el número 5 me lo inventa, como diversas posibles alternativas, ¿vale? Eso es una característica de las personas con altas capacidades, sería ese pensamiento arbóreo, Ujú. ¿vale? Luego otra característica sería la creatividad, ¿vale? Solo que la creatividad normalmente se entiende, nos la explican a nivel de educación y demás como saber dibujar brutal. Como en el arte. Exacto, entonces la creatividad sería entendida a un nivel mucho más amplio a la hora de tener ideas, de generar soluciones, como decía antes, ¿vale? También es importante la parte social, la empatía. Las personas con altas capacidades somos personas que tenemos un nivel de empatía más intenso, ¿vale? Más limitante también si no sabemos gestionarlo, tanto a nivel de nuestro entorno cercano como a nivel social. Ujú. Somos personas que tenemos un sentimiento de injusticia y de justicia muy intensificado. Y es muy común en adultos que no han recibido su identificación a tiempo el, el haber pasado o el seguir pasando por lo que yo llamo crisis existenciales, el continuamente tener como una sensación de tedio, de vacío, perdón, de no encajo en este mundo, ¿vale? Ujú. Ya, Luego y, además, sí, ujú, sí, dime. que ahí por lo menos se podría ver un poco en un adulto, más o menos, como qué podría pasar. Que igual encuentro que es sumamente fino, porque también esto ocurre en otras neurodivergencias, como que es difícil llegar como sí, esto es alta capacidad, de alta sensibilidad, como volver a esto de conceptos de categorizar, etiquetar, como dejar como la etiqueta puesta, encuentro que es difícil, o sea, dentro del concepto de etiquetado que se maneja el mundo, básicamente, ¿sí? Sí, Pero ya, y por ejemplo, si yo quisiera verlo en un niño, ujú. ¿qué características podría haber en un niño?
Posiblemente los peques es más fácil identificarlo Mm, cuando aprendemos a ver esas señales, ¿vale? No todos los niños, porque al final pasa también pues como con la alta sensibilidad, están los cuatro pilares, pero luego cada persona somos un mundo claro. y nos desenvolvemos en un entorno que nos lleva a tener diversas personalidades y demás, pues con los niños igual, ¿vale? No todos los niños eh, aprenden a leer con 3 años. Hay niños que sí, y esos niños, digamos que en ellos se hace más evidente que hay una alta capacidad en ellos, pero hay otros niños que no, hay niños que incluso huyen de los libros, pero tienen otro tipo de características. En ellos se da lo que se llama como asincronías, ¿vale? Puede ser que tenga un desarrollo intelectual muy grande, pero a nivel de escritura, por ejemplo, les cueste, porque una de las características de las personas con altas capacidades es la velocidad de pensamiento. Entonces, al ser pequeños, digamos que ellos piensan más rápido que lo que escriben, entonces suele ser común que la parte de la escritura vaya más lenta en ello. Ah, perfecto. Eso también se podría, por ejemplo, estoy pensando así como fisioterapeuta en la parte de neurodesarrollo, ¿será que quizás puede haber más, no sé si retraso en el neurodesarrollo en la parte motora, por ejemplo, pero quizás la La parte parte, intelectual sea más como potenciada, como que el exacto. niño va a captar más rápidamente algo, más que Sí, justo eso. movimiento? Ajá. La motricidad fina suele costar más. Ah, Pueden ser niños que a lo mejor, no sé, tengan 7 años y tengan un conocimiento emocional brutal, pero presenten rabieta como un niño de 2 años, ¿vale? Son como de fases entre la perfecto. edad cronológica y ciertas áreas, motora, social, ¿vale? Eso es una característica importante. Luego, se presentan también sobrecitabilidades. Lo que pasa es que las sobrecitabilidades se ha demostrado que, aunque son características de las personas con altas capacidades, no se dan solo en altas capacidades, ni tienen por qué presentarlas todas, ¿vale? Sí que es Ujú. común la sobrecitabilidad motora, sobrecitabilidad imaginativa, sobrecitabilidad eh, motora imaginativa son 5, perdona, pero estoy un poco dispersa. Está bien. Motora imaginativa, afectiva, sensorial y me falta una. Ya. Afectiva, social y sensorial. Venga, ya las he dicho las tres. ¿Vale? Ya. Intelectual, perdón. ¿Vale? Entonces, puede ser la sobrecitabilidad intelectual, por ejemplo, serían niños o niñas que tienen mucha sed de aprender. A lo mejor con 4 o 5 añitos ya saben sumar y quieren seguir aprendiendo. ¿Vale? Sobrecitabilidad motora, por ejemplo, niños que son muy movidos, de alta demanda, ¿vale? Niños que a lo mejor por las noches les cuesta mucho dormirse. Sobre excitabilidad imaginativa. Niños que, por ejemplo, ocurre mucho, pero tampoco es específico en ellos, de que tienen tanta imaginación que incluso a lo mejor cuando son pequeñitos, lo del amigo imaginario, o que te cuentan unas historias brutales, que todo surge de su imaginación. Hay muchos libros que yo recomiendo que son de este tipo de juegos y para este tipo de niños va genial. ¿Qué pasa? Que cuando no identificamos esto, esa sobrecitabilidad o ese sentir más intenso hace que como no puedan gestionarlo ni nosotros entendemos qué les pasa, brotan. Y ahí su intolerancia a la frustración, su exigencia, que también es muy común cuando son niños, son muy pequeños, pero se exigen muchísimo a sí mismos y se frustran mucho cuando las cosas no les salen bien, ¿vale? Entonces son cosas que hay que trabajarlas y cuando no se identifican, puede que broten en ataques de ira y de rabietas más intensos. Mm, ya, perfecto.